poquito de su palabra. El día de ayer ministraba el Señor a mi vida mientras el pastor estaba compartiendo la palabra de la identidad de hijo, en lo que debemos obtener también cuando nosotros tenemos esa identidad firme. Y realmente el Señor ministraba y hablaba él también de una permanencia. Hablaba de estar firmes, hablaba de permanecer. Y algo que me decía el Espíritu Santo: Jessica, hija, pasó un tiempo de permanecer. En ese de permanecer el Señor nos viene a limpiar, nos viene a preparar, nos viene a capacitar. Pero ahora es un tiempo de ir un poquito más. Ahora es un tiempo de ir creyendo de que el Señor ya está con nuestras vidas, de que el Señor ya nos capacitó en ese momento que permanecimos. Él ya nos dio todas las armas. Él ya comenzó a traer ese diálogo con su Hijo. Él nos comenzó a enseñar. Él comenzó a poner y Él comenzó a quitar lo que está mal de nuestras vidas. Pero ahora ha llegado un tiempo de perseverar. Pasamos un tiempo de permanecer donde el Señor nos estaba moldeando, donde el Señor nos da su diseño. Pero ahora es un tiempo de perseverar. Permanecer es estar en un lugar quieto. Permanecer es estar en un lugar firme, resistiendo muchas veces. Eso es permanecer. Pero cuando yo trato y comienzo a experimentar el poder del Señor, tengo que ir un poquito más. Tengo que ir a comenzar a romper esas barreras que el enemigo coloca. Y es el momento, es la hora justa de perseverar. No es lo mismo permanecer que perseverar. El que permanece está en un sitio. Ese está permaneciendo. Pero el que persevera pese a las circunstancias es el que quiere un poquito más. Llegó un tiempo de perseverar. Llegó un tiempo donde el Señor ya te dio todas las herramientas y te dice un poquito más, hijo, hija, porque hay un gran galardón y vos no tenés que ser parte para apropiarte de eso. Pero si estamos solamente permaneciendo, vamos a estar en un mismo sitio. Ya el Señor te capacitó y ahora te dice perseverar. Ahora te dice perseverar. Anda un poquito más, onda un poquito más, porque hay mucho más para tu vida. Y quería compartir su palabra en Lucas para poder comprender lo que es perseverar. Amén. San Lucas 5, una porción de su palabra muy conocida, donde hallamos la pesca milagrosa. Cuando lo tienen me dice amén, vamos a leer su palabra. San Lucas 5. Dice su palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué hacían los pescadores? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El 4. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: pongan mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. El 5 nuevamente, respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Podemos sacar cantidad de enseñanza en esta parte de su palabra. Pero como estoy hablando de lo que es perseverar, quiero hablar de lo que hizo Simón.
dice de que él toda la noche estuvo tratando de pescar, y muchos conocen que en ese momento el pescador tenía que salir quizá que por madrugadas para que por la mañana tener algo que vender. Ellos no es que pescaban para poder comer todos los días pescados, no. Vendían los pescados para pagar las cuentas, para pagar lo que vendían, para pagar y comprar cosas para poder vivir, comprar harina, quizá que aceite. Pero Simón lo tenemos donde fue una noche donde no pescó nada. Quizá que la frustración de Simón era: ¿qué hago ahora? Estoy volviendo a casa sin un peso. Estoy volviendo a casa, no tengo nada que vender, no tengo nada que hacer. ¿Qué le digo ahora a mi esposa? Porque él era un hombre casado. Era uno de los pocos de los que estaban ahí en los discípulos, que era una persona que tenía que dejar a la esposa cuando tenía que salir con Jesús. Entonces él tenía que ir a rendir cuenta, y decía quizá que por dentro de él: ahora no tengo que comer, ahora no tengo que vender, ¿qué hago ahora? Pero en el momento que me puse a pensar en esta palabra, yo sé que cuando uno sale a pescar, como puede ser que pesque en la primera hora, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, 5 o 6 horas, puede uno estar y no sacar nada. Como puede ser todo lo contrario, que apenas tiraste la línea, te sacaste algo. Pero la permanencia de Simón es lo que quiero rescatar. La permanencia de él, de estar horas y horas y horas intentando sacar algo que después lo tiene que vender para hacer el sustento en su familia, él le hizo estar horas y horas permaneciendo. Y él estaba, quizá que pese al cansancio, estaba procurando, ahí tiraba las redes. Sacaba quizá que solamente mugre. Volvía quizá que a tirar, dejaba una horita más, le tiraba. Vio que uno sabe que cuando está pesadito algo tiene, pero si está livianito es porque no tiene nada de nada. Y volvía a estirar y no pasaba nada. Pero él no retrocedió al ver de que no sacaba nada en esa madrugada, en esa noche. Él permaneció. Él perseveró pese al cansancio, porque yo sé que cuando a uno le gusta, no se cansa. Cuando le gusta la pesca, uno está horas y horas y no se cansa. Yo no sé cómo lo hacen, para mí están aburridos. Pero no se cansa el que le gusta. Y entonces estaba Simón tirando la red, perseverando, porque tenía algo que hacer, que era sustentar a la familia, que era sustentar el día de mañana para poder vender esos pesos y llevar algo de alimento a la casa. La perseverancia de Simón es lo que yo me pongo a pensar en esta hora. No quiso volver a la casa para estar más cómodo para ir a dormir. No quiso volver nuevamente a las comodidades, sino perseveró, pero no sacó nada. En esa perseverancia que muchas veces nosotros hacemos, muchas veces en muchas oportunidades, no vemos nada. Muchas veces estamos orando, y parece que aquí en la tierra no vemos respuesta, no vemos nada. Pero en el momento justo, donde ya Simón salía ahí de su barca y estaba limpiando, quitando la mugre de sus redes, ahí se le apareció el Señor. En ese momento se le apareció el Señor. Cuando él lo conocía, no, todavía no le conocía. No se le había revelado Cristo. No lo conocía ni siquiera quién era Jesús. Pero el Señor llegó en el momento justo. Cuando él estaba limpiando simplemente las redes, viene el Señor que estaba predicando en ese lugar, le permite poder entrar en su barca. Le permite simplemente subir para seguir hablando de su palabra. Él no se lo niega, sube y comienza a hablar de ese
bordecito de la barca. Pero en el momento donde él quiere hacerse manifiesto el Señor, ahí la agarra y le dice que tire la red. Que tire una vez más la red. Pero Simón automáticamente aclara, toda la noche hemos pescado, ¿qué dice? Trabajando. Una cosa se ve que es pescar y otra cosa es trabajar para poder pescar algo. Que estás guerreando ahí, estás tratando de sacar algo. Y otra cosa es tirar y mientras dormís, mientras te tapás hasta la cabeza, si sale, sale. Pero dice Simón, dice que él estaba trabajando toda la noche. Tratando de ver y sacar algo. Esa perseverancia es lo que anhela el Señor de nosotros. Yo creo que en el momento que vio Jesús a este varón, dijo, a mí ese varón me sirve porque no va a bajar los brazos fácil. A mí ese varón me sirve porque cuando se pone algo en objetivo, hasta que no lo logre, no descansa. Entonces fue y recurrió a llamarlo a Simón, invitarlo a que sea uno de sus discípulos. Pero la perseverancia fue lo que quizá que vio Jesús en Simón. Quizá que en ese momento se encontraba con personas que solamente estaban oyendo la palabra, pero Simón venía de trabajar constantemente horas y horas para ver si sacaba algo. El desgaste que tuvo Simón, pero se quedó, dice, ¿a qué? A oír la palabra de Jesús. Y cuando él vio, cuando tira la red y saca la gran cantidad de peces, él se inclinó delante del Señor para reconocer quién era él. Simón reconoció quién era él cuando vio la gran cantidad de peces que sacaron, cuando él se lo ordenó, tiren ahora la red. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que la perseverancia hace que seas del agrado de Dios. La perseverancia hace de que el Señor diga a ella lo quiero bendecir. La perseverancia hace de que el Señor diga, ahora es el momento justo para darle lo que está necesitando. Pero tenemos que ser perseverantes. Ya hemos pasado un momento de permanecer. Ya hemos permanecido. Ahora perseverar en lo que querés ver. Gloria a Jesús. Fíjese un poquito, no vamos a leer, pero si el que está tomando nota, en Éxodo, porque está hablando de las plagas, por eso le digo, no vamos a leer esos muchos capítulos. En Éxodo 7, lo vemos en el 8, en el 9, en el 10. Habla el Señor del trato que tuvo Moisés con ese pueblo tan duro, con ese pueblo de que realmente no quería, dice que el pueblo del Señor era de dureza de cerviz, habla. No se querían inclinar delante del Señor ellos. Y estuvo peleando por ellos de dura cerviz, estuvo peleando, se calcula que más o menos un año por hallar la salvación, la liberación del pueblo con Faraón. Dice de que él en ese tiempo comenzó a hablar, deja ir al pueblo del Señor. Le hablaba a Faraón. Faraón decía por momentos que sí, pero en el momento que los tenía que dejar ir, les cerraban nuevamente las puertas, no les permitía que salgan. Y dice de que ese proceso llevó aproximadamente un año. Un año donde estaba Moisés yendo y viniendo a hablar con Faraón para que libere al pueblo del Señor. Me pongo a pensar en esto, que en la primera, en la segunda plaga no pasaba nada. Iba Moisés, le decía que tenía que dejar ir al pueblo, sí lo voy a dejar. En el momento ese le cerraba todo, no nos permitía que salga. Y quizá que Moisés decía, bueno, vamos a seguir esperando un poquito más. Llegaba la tercera, cuarta plaga,
donde Moisés iba nuevamente a hablar con Faraón, nuevamente sí, vamos a permitirles que salga, después nuevamente le cerraba las puertas, no les permitía que salgan, no liberaba al pueblo de Dios. Pero digan una cosa y pónganse usted en lugar de Moisés. ¿En qué plaga más o menos a usted le hubiese dado vergüenza lo que estaba pasando? Porque no estaban viendo respuesta de Dios. Por un año completo Moisés intentó hacerle entender a Faraón de que tenía que dejarle ir al pueblo. Lo tenía que soltar. Pero 10 veces tuvo que ir a hablarle. Yo no sé, hermanos, usted, pero ¿se puso a analizar la vergüenza que era para Moisés? La vergüenza que era para Moisés después de la tercera, de la cuarta, de la quinta plaga, no pasaba nada. La gente quizá que estando ahí de Israel le decía a Moisés, déjate de hinchar. Vos estás mostrando de que tenés Dios de tu parte, pero vamos por la quinta plaga y seguimos acá siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos, Moisés. Y vamos por la séptima, y vamos por la octava y no pasa nada. La perseverancia de Moisés hizo de que tarde o temprano el pueblo del Señor salga de la cautividad, salga de esa esclavitud, salga de donde lo tenían a prisioneros, lo tenían esclavos, lo tenían maltratándole. La perseverancia. Quizá que uno decía, no, yo voy, hablo con Faraón 2, 3 cosas y ya está, yo ya no me meto más con esto. Yo ya no voy a intervenir más en esta situación. Ya lo di todo. Pero ahí estuvo Moisés perseverando. Ahí estuvo Moisés cada vez que le mandaba al Señor que hable, él abría su boca. Moisés quizá que le podía pedir al Señor, no me mandes más. No me mandes más porque me da vergüenza ya ir. Te estoy diciendo a tu pueblo que lo estoy por liberar y al final le cierran la puerta. Ya te están volcando contra mía. Ya no me mandes más. Pero él obedecía. Y cada vez que el Señor le mandaba de que él hablase, él hablaba. La perseverancia constantemente de Moisés no fue de agarrar y decirle, no, hasta acá yo llego. Siguió hablando las veces que le fue necesario. Siguió perseverando, ¿para qué? Porque tenía un objetivo que era liberar al pueblo del Señor. Y él no iba solo, iba con el Señor, él caía en gracia. Pero él nunca retrocedió pese a la vergüenza. Él no retrocedió pese de lo que no veía, que el Señor estaba ablandando quizá el corazón, o era el que endurecía, porque la palabra dice que él endurecía el corazón del faraón. El Señor era quien lo estaba endureciendo. Yo creo que el Señor endurecía el corazón del faraón, porque necesitaba primeramente obrar en el pueblo de Dios. Necesitaba orar en el pueblo de Dios. Y endurecía el corazón de Faraón porque todavía el pueblo de Dios no estaba preparado. Y aún creo que todavía no estuvo preparado cuando salió. Porque aún cuando salió todavía no estaba dándole la identidad de hijo, sino que ellos volvían a las cosas viejas. Pero necesitaba el Señor trabajar con su pueblo. Es por eso quizá que le endurecía el corazón a Faraón. Pero volvemos nuevamente a la perseverancia que tenía Moisés. La perseverancia de no bajar los brazos. De seguir intentando hasta lo último por lograr lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Por realmente cumplir con el mandato, el trabajo que el Señor le había dado. Él no retrocedió, no bajó los brazos, no abandonó, no hizo, fue así como no miro nada de lo que está pasando, Señor, no. Él siguió perseverando. Él siguió luchando por ese pueblo. Él lo daba todo. Porque aún hasta vergüenza tenía muchas veces de poder ir a hablar con Faraón.
Y el Señor la había preparado a su hermano para que capacitarle a su hermano para que pueda ir con él. Pero él no retrocedió. Pese a todas las circunstancias que él veía, él siguió perseverando. Él seguía perseverando porque tenía un objetivo. Fíjese un poquito más en Mateo 9. En Mateo 9. Gloria a Jesús. Mateo 9, 20. Vemos como título de la hija de Jairo. Pero vamos a hablar de la mujer enferma con flujo de sangre. Dice su palabra en el 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dice su palabra que estaba esta mujer por 12 años padeciendo por esta situación, donde había malgastado todo el dinero que ella tenía, yendo a distintos lugares, médicos y otros médicos que no son muy cristianos. Y ella intentó todo para poder ser sana, y no lo había logrado. Ya no tenía quizás que ni un peso encima, porque había malgastado el dinero que ella tenía. Había sido despreciada por la familia, quitada del medio de la familia, porque para los ojos de las personas en ese momento son inmundas. Todo lo que ellos anden, todo donde ellos se sientan, son lugares inmundos. Entonces era instituida, quitada del medio de la sociedad. Y había probado por muchos lados ser sana. Y en el momento donde ella escucha que estaba pasando Jesús, el tal le habían contado que hacía señales, maravillas, sanidades. Entonces ella depositó su fe en él. Pero fueron 12 años de esclavitud en esa enfermedad. Pero en su último aliento ella perseveró. En su último aliento dijo: voy a darlo un poquito más. Tengo que tocar el borde de su manto para ser sana. Tengo que tocarlo. Ella perseveró más allá de los 12 años que intentó poder hallar la sanidad y no lo hizo, no lo halló. Ella seguía con en su cabeza: tengo que ser sana. Quiero ser libre de este azote. Y cuando halló la oportunidad, cuando escuchó y le quedó una esperanza más, dijo: yo tengo que tocar el borde de su manto. Yo lo tengo que tocar porque Él me va a traer la sanidad. Y en ese momento procuró, en ese momento perseveró y pudo tocar el borde de su manto. Y automáticamente el Señor sabe de que poder salió de él. Poder salió de él, de su cuerpo. Pero si hay algo que remarca la palabra, es de que le dice que no le hizo sana. Fíjese lo que dice el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ella se acercó porque quería ser sana. Ella quiso tocar el borde del manto de Jesús porque quería ser sana. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Uno puede decir: no, pero eso no estoy buscando, Señor, yo quería ser sana. Pero el Señor, a través de esa sanidad, trae salvación. Cuando el Señor encuentra al ciego Bartimeo, dice de que él comenzó a clamar al Señor para que él pueda venir a ayudarle. Y automáticamente el Señor va y le pregunta: ¿qué quieres?
Le trae la sanidad y le remarca lo mismo. Tu fe te ha salvado. ¿Qué te quiero decir, hermano, en esta hora? De que el enemigo siempre va a buscar y derribarte para hacerte perder la salvación. El obstáculo, los problemas quieren hacer perderte la salvación. A esta mujer de flujo de sangre no le dijo te estoy sanando, te estoy salvando. Al ciego de Bartimeo no le dijo te estoy dando nuevamente la vista, te estoy salvando. Entonces las pruebas y aún incluso las enfermedades quieren hacer que vos pierdas la salvación. Porque en el momento que te quedas en el camino, ya ahí el enemigo está contento. Ya ahí el enemigo dijo, ya está, logré mi objetivo, se quedó. Por esta enfermedad no sigue. Y te está perdiendo la salvación. Ahí entramos, no, la salvación no se pierde, la salvación se pierde si no lo cuidamos. La salvación se pierde si no lo cuidamos. Entonces, mientras que estamos pasando la circunstancia y venimos al Señor, el Señor va a mantener la salvación. Pero el ciego Bartimeo estaba ciego y todavía no había visto nada. Pero cuando le dio la luz, le dio la claridad en sus ojos, quitó el velo. Y ahora le dijo, ahora vas a ser salvo. ¿Por qué? Vas a comenzar con esto ahora. Ahora vas a comenzar con esto. Yo traigo salvación a tu vida porque estoy quitando los velos. Muchas veces hay velos en nuestros ojos, en nuestra vida, que no nos permite ver la salvación. Que no nos permite recurrir a quien tenemos la salvación. Muchas veces hay enfermedades, hay circunstancias donde no nos permite ver la salida, que es Cristo. Pero el Señor, cuando le trae la sanidad, cuando le da la vista, le habla de la salvación. Le habla de la salvación. Puedo comprender de que las cosas que pasamos a diario, cuando se levanta el enemigo, viene a querer robarte la salvación que el Señor ya te lo entregó. ¿Cómo lo hace? A través del enojo, a través de la queja, porque no lo estamos viendo. Y ahí empezamos a rezongar, decimos, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué lo otro? Si yo esto, si yo lo otro. Y empezamos a rezongar. Y empezamos a quejarnos. Y en ese momento donde el Señor dice, ay, no está entendiendo nada, mi hijo, mi hija. No está entendiendo nada, que ese proceso es el que te está dando la salvación. Que ese proceso es el que te está transformando. Fíjese lo que dice un poquitito en Hebreos. Aleluya. En Hebreos 10. Hebreos 10. Glorioso Jesús. 10:35. ¿Lo tenemos? 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lea nuevamente el 36. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que podemos perder la promesa. La podemos perder. Perdáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el que va a retroceder no le va a agradar al Señor. Una cosa es permanecer, otra es un poquito más, es perseverar. Y debemos perseverar en el Señor. No quedarnos estáticos, no esperar respuestas solamente de personas, sino darlo todo, porque tenés un gran galardón. Tenés un gran galardón. A consecuencia, fíjense de lo que dice en Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será. Mas el que permanece. Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué busca el Señor de nuestras vidas? Que seamos perseverantes. Y el que dice llega hasta dónde? Hasta el fin. O sea, de que me está hablando de una carrera, me está hablando de un camino, me está hablando de algo que tengo que transitar. El que persevera hasta el fin. ¿Y de qué está hablando? De la salvación. Era lo que le dijo a la mujer de flujo de sangre. Le dijo, ¿sos sana? ¡Sos salva! ¿Qué le dijo al ciego Bartimeo? ¿Sos sano? ¡Sos salva! Mas el que persevera hasta el fin. No te quedes en el camino, mi hermano. No te quedes en la mitad del camino ni en el comienzo por miedo. Persevera hasta el fin. Porque el que persevera, ese va a ser salvo. Es por eso que te decía, el enemigo viene a querer robarte la salvación. El enemigo quiere venir a desviarte para que vos pierdas la salvación. Pero perseverar hasta el fin, hasta lo último de ese camino, hasta lo último de esa carrera, para que seas salvo. Para no perderlo nada, mi hermano. Para que el Señor diga, este sí es perseverante. Ella sí me cree. Y en esa carrera se nos puede presentar muchas cosas. Muchas cosas. Siempre visualicé un camino y no sé por qué siempre se me viene, no sé si conocen la avenida Sarmiento. Siempre visualicé cuando hablaban de camino, carrera, siempre me vino a la cabeza esa visión, siempre así constantemente de esa misma calle. Y en esa calle puedo diferenciar muchos carteles. Muchos carteles. Y el Espíritu Santo me hablaba de que así muchas veces es el camino. Porque el que viene manejando, el que viene transitando, esos carteles que hacen, señalan, pero nos distraen muchas veces. Nos señalan de cosas, pero el que viene manejando tiene que venir así y de repente dice esta imagen, 2 por 1, tenemos que ir 2 por 1. Muchas veces te distraen esos carteles. 50% off. Esos carteles muchas veces te distraen del camino. Además, estaban prohibidos esos carteles para que conducieran. Porque esos caminos muchas veces tienen esos carteles que te hacen desviar, te hacen confundir, te hacen ver cosas de las cuales no pertenecen al camino. No lo pertenecen. Debemos quitar todas esas cosas que nos separan del camino hacia el Señor.
Debemos darnos cuenta que hay cosas que nos distraen del camino que tenemos que ir hacia el Señor. Hay un camino, hay una recta que trazar y lo tenemos que hacer. Porque me está hablando de llegar hacia un sitio, el que persevera hasta el fin. Me está hablando de una meta, me está hablando de llegar a un objetivo. Y ese objetivo, te das cuenta cómo termina esa frase, va a ser salvo. Te está hablando de tu salvación. Te está hablando de que no te distraigas y que perseveres. Que perseveres como lo hizo esta mujer de flujo de sangre. Que perseveres como lo hizo Simón, que no se cansó en una madrugada de seguir intentando. No sacó nada. En su intento no sacó nada, pero hay alguien que se le apareció al final de la historia. Fue Jesús. Al final de la historia de haberlo intentado muchas veces y en la madrugada estar permaneciendo, logró encontrar a su Salvador. Logró encontrar a Jesús. Yo me pongo a pensar, si él se hubiese cansado a las 3 de la mañana, ¿lo hubiese encontrado a Jesús? ¿No? Si Jesús estaba al amanecer hablando de la palabra, antes de que amaneciera, si él se hubiese ido a dormir y no seguía permaneciendo y no seguía perseverando, ¿lo hubiese encontrado a Jesús? No. En su perseverancia pudo verlo a Jesús. Y ahí en ese momento que él vio el gran milagro, se le abrió los ojos a Simón y dijo: Señor, ten misericordia de mí, quiero seguirte. Pero fue en el momento donde él no bajó los brazos. Fue en el momento donde él no desvaneció su fuerza. Fue en el momento donde no volvió a su casa. No volvió a las comodidades. Siguió perseverando. En esta tarde, hermanos, debemos ser perseverantes. En todo lo que podemos llegar a hacer, debemos perseverar. Muchos dirán, quizá que jóvenes, no, yo voy a ser perseverante cuando comience a trabajar. No, debemos ser perseverantes hoy en día con lo que nos toca, la escuela. Debemos ser perseverantes con nuestras responsabilidades. Vamos creciendo y tenemos que ser perseverantes en el trabajo. O me van a decir que el que le da trabajo pueden faltar 3 días a la semana y 2 asistir. Automáticamente le dice: este no quiere trabajar, este no quiere saber nada, porque no hay una perseverancia. Y a medida que vamos creciendo, vamos a tener distintas responsabilidades donde tenemos que ser perseverantes. Y eso habla bien de usted, habla bien de mí, porque damos el ejemplo de que somos hijos de Dios. La perseverancia hace y dice: ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Tiene algo distinto. Todo lo hace con excelencia. Le decimos a tal horario, pero está 15 minutos antes, pero está sí o sí, está si pasa la lluvia, pasa el sol, lo que fuere, pero está perseverando. Hace que las personas vean algo distinto de aquel que persevera. Por eso es que le doy ese ejemplo. No es solamente cuando estamos hablando de las cosas del Señor. En todo lo que hagamos debemos ser perseverantes. Porque cuando somos perseverantes en esas cosas, aún acá en el ministerio podemos ver de que eso usted lo va a reflejar. De que eso realmente va a hablar por usted. La perseverancia, el poder estar. Yo te invito a que te puedas poner de pie esta tarde y podemos estar analizando de que